Bienvenidos nuevamente al curso virtual de la materia de Sociología General. El día de hoy vamos a avanzar el hecho social como tema número 4. El hecho social es un concepto básico en la sociología y la antropología. Fue Emilio Durkheim quien en su libro Las reglas del método sociológico, que escribió en 1895, acuñó este término de hecho social. Y además ustedes saben que Emilio Durkheim ha sido uno de los padres fundadores de esta ciencia precisamente. Ahora, Durkheim define a los hechos sociales como aquellos hechos que consisten en modos de actuar, modos de sentir y de pensar que se le imponen al individuo humano en forma coactiva, siendo exteriores a sí mismo. Entonces, eso es lo que deben tener en cuenta respecto a los hechos sociales. Son modos de actuar, de sentir y de pensar. Un hecho social va a ser impuesto por la sociedad, es decir, que está más allá de la voluntad del individuo en sí mismo. La sociedad va a imponer para lograr que sus miembros estén unidos por una similar forma de pensar y de actuar. Muchos de nosotros pensamos de cierta forma y actuamos de cierta forma. ¿Por qué? Porque son costumbres o hechos que se nos han transmitido de manera inconsciente. Cada hecho social es explicado por otro hecho social que se constituye en su causa. Por ejemplo, la forma en la que nosotros adquirimos educación vendría a ser un hecho social. La enseñanza es un hecho social, es nuestra forma de pensar y de actuar. Y las religiones también serían hechos sociales, y eso, la religión marcaría la forma de comportarse inclusive de ciertas personas, hasta qué deben comer y cómo deben vestir inclusive. Pasamos a los tipos de hecho social. Según también la teoría de Durkheim, se clasifican en 3 tipos de hechos sociales: los hechos morfológicos, las instituciones y las corrientes de opinión. Los hechos sociales morfológicos son aquellos que se estructuran en la sociedad y ordenan paulatinamente a los individuos en diversos ambientes. Como nosotros saludamos, por ejemplo, vendría a ser una forma también de manifestarse esos hechos sociales. Las instituciones son esos hechos sociales, pero que están objetivizados en la realidad. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una institución social como la escuela o el colegio, estamos hablando de que nacen precisamente del hecho social de la enseñanza, de la educación, ¿no? Entonces, por eso es que las instituciones también son formas de hechos sociales. Y por último, mencionamos a las corrientes de opinión, que estas obedecen a modas o tendencias más o menos efímeras, es decir, que van a pasar en algún momento, no están patentes como las instituciones, sino que van a ser momentáneas, ¿no? Cobran más o menos fuerza de acuerdo al momento de la colectividad y empujan a la sociedad hacia una forma de subjetividad respecto a algo, ¿no? Entonces, es más subjetivo en realidad, y las instituciones vendrían a ser lo objetivo, lo que está patente, latente. Por ejemplo, una sociedad no puede vivir sin las instituciones educativas, ¿no? Entonces a ese punto llegamos. 3 tipos de hecho social. Características del hecho social. Un hecho social va a tener estas 3 características y continuamos basando estas apreciaciones en la obra de Durkheim. En esa obra magistral, Las reglas del método sociológico, establece que el hecho social va a tener 3 características. Va a ser exterior, porque se exterioriza en el mundo. Nosotros manifestamos, como decíamos, es nuestra forma de actuar como sociedad. Por ejemplo, nosotros en Navidad, ¿cómo actuamos? Se exterioriza. Entonces, ese comportamiento, esas formas de actuar colectivas vendrían a ser exteriores. Entonces, esa es su primera característica. Colectivos, viene a ser también una manifestación de grupo. No puede ser individual, porque ya estaríamos hablando de la personalidad de un individuo, sino que son
formas de pensar, de actuar colectivos. Por eso mencionábamos, por ejemplo, al hecho social de la religión, que viene a hacer, no hay religión individual, no puede decir yo tengo mi propia religión. Cuando hablamos de la religión estamos hablando de algo colectivo, por ejemplo. Entonces, esa es una característica. Tiene que ser una manifestación de la sociedad o de gran parte de la sociedad. Y por último decimos que son coercitivos porque Durkheim me mencionaba que los hechos sociales implican coacción social, es decir, una fuerza que tiene la sociedad para hacer de que los demás pues sigan los mismos comportamientos, la misma forma de pensar, la misma forma de actuar en sociedad, ¿no? Entonces puede que existan sanciones morales a su incumplimiento. Entonces, tienen coacción, tienen fuerza para su cumplimiento. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, vamos a continuar para finalizar este tema respecto a algunos ejemplos de hechos sociales. Encontramos en la primera imagen, por ejemplo, a las manifestaciones, las protestas públicas que se realizan cuando un grupo siente algún descontento con el grupo de poder, con el gobierno por lo general, y realiza algún tipo de manifestación pública. Las marchas, las protestas, los mitines serían hechos sociales. Otro hecho social que ustedes claramente pueden entenderlo es la religión. Ya mencionábamos que la religión cuenta con ciertos dogmas y fundamentos dependiendo, obviamente, de la religión, pero que colectivamente hacen de que cierto grupo se comporte de una forma, ¿no? Crea ciertas cosas y además pueda controlar su misma conducta conforme a su religión. Entonces, la religión es un hecho social. La cultura vendría a ser también un hecho social. Todas esas formas de manifestar la cultura serían también hechos sociales. El lenguaje también vendría a ser un hecho social que entraría dentro de lo que es la cultura, nuestra cultura material, como sería la vestimenta típica, nuestros platos típicos, etc. Entonces también vendrían a ser hechos sociales. Y un hecho social que ustedes pueden constatar en cualquier lugar público es el aplaudir después de una obra. La ovación pública, ¿no? Cuando uno va a un concierto y decide aplaudir al artista o al grupo que está tocando música en aquel momento, entonces ese es un hecho social. Ustedes si van a otros países de Europa, de Asia, etcétera, van a poder encontrar esto en común entre las sociedades, por ejemplo, el hecho social de aplaudir, no ovacionar. Es una reacción social y por eso quizás Emilio Durkheim estableció en esa obra de que ciertamente un hecho social va a ser coercitivo, porque existe, ¿no es cierto?, esa fuerza, va a ser colectivo además y va a manifestar una forma de actuar de la sociedad, una forma de pensar. Espero que de esta manera puntual, bastante clara, hayan podido ustedes entender a qué se refiere el hecho social, porque según Durkheim, el hecho social es el objeto de estudio de la sociología. Es decir, que la sociología debería estudiar los hechos sociales. Y para ello estableció esas reglas del método sociológico para estudiar a los hechos sociales. Bien, y finalmente, bueno, decirles que ustedes tienen todas las referencias en la última diapositiva a las que pueden recurrir. En cualquier momento pueden recurrir a estas referencias para que puedan ahondar en el tema, profundizar en el tema. Y con eso estaríamos concluyendo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima clase.